Muy bien, muy dolorida. Ahí ya deshabilito la sala de espera, así entran todos. Bien. La clase pasada empezamos dando solamente dimos la ecuación general o implícita de la recta, que es una ecuación que se halla teniendo como datos un vector normal a la recta, por eso usamos el símbolo n, normal en esta geometría común que trabajamos de 2 dimensiones, 3, etcétera. La euclidiana quiere decir perpendicular. Y un punto. Entonces tenemos de dato un vector normal y un punto. Entonces cualquier vector que esté sobre la recta formado por el punto P1 por donde debe pasar y cualquier otro punto genérico, cualquier vector de la recta va a ser siempre perpendicular al vector normal. Así como en las otras demostraciones arrancamos con que siempre tenían que ser paralelos el vector de la recta y el vector director. Partiendo de esto voy a decir que entonces n, el dato que tiene componentes AB, por P1P formado por el punto P1 y cualquier punto genérico de la recta, producto escalar tiene que dar igual a 0. Siendo n de componentes AB y P1P de estas componentes, efectuando el producto escalar primera por primera más segunda por segunda, llego a esta expresión. Escribo el término con X y con Y primero y todo lo que sea número suelto lo llamo C. O sea, menos A por X1 menos B por Y1 lo llamo C. Y de ahí es que sale, se obtiene la ecuación general o implícita, que es ¿por qué le decimos también general? Implícita porque está igualada a 0. Y general porque esta efectivamente es la ecuación general de primer grado con 2 incógnitas. Es lo más que puede aparecer una ecuación con 2 incógnitas de primer grado. Entonces es la general. Recordamos que A y B son las componentes del vector perpendicular. Y con los datos del vector normal podemos hallar el vector director. Y pasar a la forma explícita. ¿Sí? Entonces, si yo despejo I acá, me queda que la ordenada al origen es menos C sobre B y la pendiente es menos A sobre B. Y como la pendiente es U sub I sobre U sub X, que son las componentes del vector director, puedo inferir que U sub I es menos A y U sub X es B, o al revés. Cada uno con su signo puede ir cambiado, eso es lo de menos. El vector y el opuesto tienen la misma dirección. Después hicimos un ejemplo. Después estudiamos las posiciones particulares a partir de la ecuación general, porque ya habíamos estudiado posiciones particulares, habíamos estudiado la ecuación de la recta que pasa por el origen. Entonces, si C vale 0, acá en la ecuación general la recta pasa por el origen. Si solo A vale 0, es una recta paralela al eje X. Si solo B vale 0, es una recta paralela al eje Y. Si A y C valen 0, estoy hablando de los coeficientes, no los valores de X, es la ecuación del eje X. Si B y C valen 0, es la ecuación del eje Y. Luego vimos la ecuación segmentaria, que solamente se puede hacer para una recta que corta a ambos ejes. Es decir, una recta que no es paralela a ninguno, ni pasa por el origen. Porque entonces ahí obtenemos las intersecciones. La ecuación segmentaria nos termina dando como dato la abscisa y la ordenada al origen, es decir, los puntos donde corta al eje X y al eje Y respectivamente. Bien. Y ahora sí vamos a empezar la ecuación normal de la recta. 40, somos 39. 38 fueron el viernes. ¿Qué mal que estamos? Bien, los datos para obtener una ecuación, la ecuación normal de la recta, son los mismos que, perdón, estoy hablando para abajo, son parecidos a los de la ecuación general. O sea, necesito un versor normal. Un versor normal. Fíjense que no necesito un punto. Necesito las componentes de un versor normal. ¿Qué quiere decir?
que es un vector perpendicular a la recta, pero de módulo 1. O sea, sobre el vector perpendicular que teníamos antes, hallamos el versor que le corresponde. Y también necesitamos esta medida, que la llamamos P, que es la distancia del origen a la recta. Con esos dos datos vamos a deducir la ecuación normal. Entonces, no tenemos puntos, tenemos el versor y la distancia del origen hasta la recta. Recuerden que la distancia se obtiene siempre midiendo perpendicularmente, o sea, yo no puedo decir que OP es la distancia. OP es una medida cualquiera desde el origen hasta la recta, pero la distancia, que es única, se mide sobre la recta perpendicular, que en este caso va a ser sobre la dirección del vector n0. Bueno, el vector n0 a veces no lo conocemos, pero sí conocemos n. Entonces, ¿cómo podemos obtener n0 a partir de n? Dividiendo el vector por su módulo y obtenemos el versor, o sea, el vector del módulo 1. Y de ahí vamos a ver que podemos hacer dos formas de la ecuación de la recta, de la ecuación normal de la recta, dependiendo del dato que tengamos. Primero, si yo tengo de dato n0 y p, y tomo un punto genérico de la recta, un punto cualquiera, voy a formar el vector OP. Desde el origen hasta un punto cualquiera de la recta voy a tener el vector OP, que va a formar con la recta, con la dirección de n0, un ángulo que voy a llamar θ en este caso, pero puede ser el que quiera. Entonces, si yo hago el producto escalar de cualquier vector OP por n0, va a ser igual al módulo de n0 por el módulo de OP por el coseno de alfa. Módulo de n0 por módulo de OP por el coseno de alfa. Esto está mal. OP por el coseno de alfa, espera, ya les digo. Ya les voy a hacer yo el dibujito, ¿sí? Hay una cosa mala ahí. Eso lo escribí yo, no me parece. A ver. Tenemos así. Voy a redibujar acá. Tenemos la recta acá. Tenemos aquí, en esta dirección, en esa dirección, vamos de vuelta. En esa dirección está la recta R. ¿Qué sabemos de la recta R? Que conocemos un vector, un versor normal, o sea que está ubicado, la voy a hacer en línea más clarita, que está ubicado perpendicularmente, o sea, conocemos los datos de un versor normal. Versor quiere decir que el módulo vale 1, por eso lo simbolizamos con n0. Y además conocemos la medida, la distancia del origen hasta la recta, y la llamamos P. Entonces ubiquémonos, por ejemplo, en este triángulo formado por el origen y un punto cualquiera de la recta. Tengo el vector OP. Voy a borrar el n0 un poquito para que no me moleste. Tengo el vector OP. Forma un ángulo, ese vector OP, con esta dirección normal. Vamos a llamarlo phi. Entonces, si yo planteo cualquiera sea el punto de la recta, el producto escalar entre n0 y OP va a ser igual al módulo de n0 por el módulo de OP por el coseno de alfa, esto por definición de producto escalar. Ahora bien, n0, el módulo de n0 vale 1, y este producto escalar es igual a P. ¿Por qué?
Porque si yo me paro en el ángulo phi y armo este triangulito rectángulo acá, ¿a qué es igual el coseno de phi? Al cateto adyacente, que es P, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector OP. Por lo tanto, si yo paso esto multiplicando al otro lado, me va a quedar que P es igual al módulo de OP por el coseno de phi. De ahí es que yo aquí digo que N0 producto escalar OP, como es igual al módulo de N0 por el módulo de OP por el coseno de alfa, y esto vale 1 y esto es igual a P, me queda que el producto escalar de N0 por OP es igual a P. Entonces el producto escalar del versor por cualquier vector del origen a la recta me da igual a P. Muy bien. ¿Puedo borrar este dibujito así no queda sucio esto? Díganme que sí, así queda más Sí, profe. Esto no borro para que les quede grabado que está mal. Dije, acá algo ahí está incorrecto. Bien, entonces partimos de ahí. Para la ecuación normal partimos de ahí diciendo que para todo P perteneciente a R se va a verificar que N0 por OP es igual a P. Y este vector N0 puede venir dado de dos maneras. Puede venir dado a partir del vector normal N, o puede venir dado directamente por sus cosenos directores. Recuerden que los componentes de un vector son iguales a sus cosenos directores. Y esos cosenos directores, ¿se acuerdan que teníamos coseno de alfa, coseno de beta? Pero coseno de beta, como alfa y beta son complementarios, es igual a seno de alfa. Por eso que lo tenemos expresado así. Entonces, este vector n0, versor n0, puede venir a partir del vector normal n. Entonces, para obtenerlo, divido los componentes del vector n dividido su módulo, y me da n0. Y el vector OP tiene componentes x, y. ¿Por qué? Porque si está acá sobre la recta P, sobre la recta R, el punto P tiene coordenada X, el punto y coordenada Y. Si yo armo el vector OP, la componente X va a ser igual a X menos 0, o sea X, y la componente Y va a ser Y menos 0, o sea Y. Si hago el producto escalar de esto por esto, va a ser primera por primera más segunda por segunda. Y eso me tiene que dar igual a P, porque eso dijimos que es la propiedad que va a cumplir. La raíz de donde yo voy a derivar la ecuación está basada en esta propiedad. Si ustedes hacen una recapitulación cuando hicimos con el vector director la ecuación original era esta. A partir de ahí arrancábamos. ¿Okay? El vector, cualquier vector de la recta era paralelo a U. Cuando hicimos la ecuación general, lo que hacíamos era que P sub 0P por el vector normal me tiene que dar igual a 0. Esas eran las dos ecuaciones que usamos antes. Ahora para la normal, el versor por cualquier vector del origen a la recta me tiene que dar igual a P. Entonces armo el producto escalar, primera por primera, segunda por segunda, me tiene que dar igual a P. Traigo P restando de este lado. Y si yo comparo esto con la ecuación general, voy a tener las componentes del versor normal multiplicando a X, multiplicando a Y, y para que esto sea equivalente a la ecuación general, voy a tener que igualar menos P a C sobre módulo de N, para que esto sea igual a la ecuación general. ¿La ecuación general cómo era? A por X más B por Y más C igual a 0. Si yo divido la ecuación general por el módulo de N, miembro a miembro, de este lado me queda 0, obtengo una ecuación general equivalente basada en el versor normal, en el versor, porque esto me va a dar X sub 0, esto me va a dar Y sub 0. Llegamos hasta acá entonces.
comparando con la ecuación general, hago menos P igual a C sobre módulo de N. Por lo tanto, estoy viendo que estos dos términos, el de acá y el de C sobre módulo de N, tienen distintos signos. Entonces, voy a reemplazar menos P, porque esta ecuación tiene la misma forma que la general, por eso hago esto, ¿está? Por este menos P tiene que ser igual a C sobre módulo de N. Cambio menos P por C sobre módulo de N, luego saco denominador común módulo de N, pues se está dividiendo a los tres, está dividiendo como denominador común, y llego a lo que llamamos la ecuación normal de la recta. La ecuación normal de la recta entonces va a ser igual a la ecuación general dividida por el módulo del vector normal. Este n es el módulo del vector normal, que acá cuando lo dividíamos nos daba las componentes del versor. Vamos a hacer el recorrido de vuelta. Arrancamos diciendo que tengo como dato un versor normal y la distancia del punto a la recta. Yo no conozco la ecuación general, acuérdense de eso. Cualquier punto de la recta forma con el origen un vector OP que multiplicado escalarmente por n0 me tiene que dar igual a P, porque eso lo sacamos geométricamente. Reemplazando los datos de n0 y de OP y calculando el producto en función de sus componentes, me queda esto. Primera por primera más segunda por segunda igual a P. Bien, entonces comparando con la ecuación general, para que sean iguales, porque se trata de la misma recta, si vamos al caso, menos P tiene que ser igual a C sobre módulo de N. Entonces cambiamos menos P por C sobre módulo de N, y luego sacamos denominador común N, y luego cambiamos este módulo de N por lo que es el módulo de N, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Bien, fíjense que acá dice más y menos. Ahora vamos a hablar de eso, porque tenemos que tener en cuenta algo que dijimos acá, que menos P es igual a C sobre módulo de N. O sea que si yo tengo C sobre módulo de N, me va a dar igual al opuesto de P. Este menos lo puedo poner acá o del otro lado. Lo que quiere decir es que los signos de ¿quién? De C y de P tienen que ser contrarios. P y C siempre van a tener signos contrarios. ¿Para qué es que tengo que saber eso? Para elegir acá qué signo pongo en el denominador. Pero volviendo un poco más arriba, este mismo producto escalar que dije aquí, N0 por OP igual a P, puedo escribirlo en función de los cosenos directores, o sea, dependiendo de cómo venga N0. N0 puedo calcularlo a partir de N, o puedo calcularlo, ya me lo pueden dar en función de los cosenos directores. Y entonces, haciendo el producto escalar, primera de OP por primera de este, más segunda de OP por segunda de este, me tiene que dar igual a P. Traigo P restando al otro lado, y tengo otra forma de la ecuación normal de la recta. O sea, las dos son ecuaciones normales de la recta. Este también se merecía un recuadro y un colorcito como este. Después lo voy a escribir. Entonces, este es alfa, ¿eh? No es lo mismo que hoy el phi. Bien, pero no importa. Ya lo van a ver después. Van a hacer muchos ejercicios con esto en el práctico. Bueno, la cuestión es que llegamos a dos formas de la ecuación de la recta. O sea que si yo tengo un número, por ejemplo, tengo una ecuación 0,5x, porque ni el coseno ni el seno pueden ser mayores de 1, más 0,2i menos 2 igual a 0, puedo inferir que ¿quién? Que este es el coseno de alfa, que este es el seno del ángulo alfa, y que esta es la distancia del punto del origen a la recta, que la llamábamos P, menos P en realidad, porque en la fórmula está negativo.
Esto es menos P, quiere decir que P es 2. Vamos a ver si tengo un ejemplo. Bueno, esta fue la deducción. Marea, pero después cuando la miren, no se van a asustar. Ay, no tengo ni un ejercicio. Esto van a mirar después tranquilamente, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, si yo quiero, tengo la ecuación general. Tengo la ecuación general. No, voy a poner así, para que sea fácil. Esta es la ecuación general. ¿Cómo hago para hallar la ecuación normal aquí? Divido la ecuación general por el módulo. Y el módulo tengo que elegirlo. El módulo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Por eso puse estos números para que me dé 5. Tengo que elegir el signo del denominador contrario al signo de este, porque dijimos que menos p era igual a c sobre módulo de n. O sea, esto que tengo aquí tiene que ser menos p, por lo tanto aquí voy a tener que poner positivo para que esto y esto me den de distintos signos. Esto me da 5, así que la ecuación normal va a ser 3 quintos x más 4 quintos y menos 2 igual a 0. Si yo relaciono con la otra forma de la ecuación general que estudiamos, esto va a ser el coseno de alfa, esto va a ser el seno de alfa, y 2 va a ser igual a p. Y con eso, después van a mirar bien más tranquilamente, van a poder graficar la recta, sin pasar a la forma explícita. Porque entonces tiene que buscar un ángulo, la recta va a formar un ángulo con el eje X igual a ¿qué? Que tenga un coseno igual a 3 quintos. 3 quintos es 0,6, entonces digo, shift coseno de 0,6, ¿a qué ángulo corresponde? Lo tengo en... Lo tengo en radianes. Shift coseno de 0,6, 53 grados. Entonces me dice que alfa es 53 grados, más o menos. Tengo que mirar el signo de alfa y de beta, perdón, del seno y el coseno, porque puede ser que me dé 53 grados el coseno, pero que sea un ángulo del tercer cuadrante, del cuarto cuadrante, mejor dicho. Pero como el seno es positivo, también si yo hago shift seno de 0,8, y esto lo van a ver después tranquilamente, me da 53 grados. ¿Qué quiere decir? Que la recta esta está a 53 grados. Mejor dicho, estoy hablando pavada. El vector n0 está a 53 grados. Acá hay 53 grados. Acá está n0. Y acá a 2 unidades de distancia, pasa la recta R. Normal a n0 a 2 unidades de distancia del origen. Y es otra forma de graficar la ecuación normal. Porque hoy me equivoqué y dije que alfa y eran el ángulo de la recta. Estaba mal. Porque hablamos bien claro que alfa es ¿quién? Los cosenos directores ¿de quién? El versor. Del versor. Sigo dormida yo. Bueno, la cuestión es que dada la ecuación general, podemos pasar a la ecuación normal. Y con la ecuación normal, la podemos dejar de esta forma, depende de lo que querramos, ahora vamos a ver para qué sirve. O la pasamos a esta forma, sabiendo que estos dos datos son el coseno y el seno, y que esto es P. Si está restando es P, siempre cambiando el signo acá.
Y entonces con el coseno y el seno hallamos el ángulo que forma ese versor, mirando también los signos, porque por ejemplo, si nos da coseno negativo y seno negativo, tiene que ser un ángulo del tercer cuadrante. Coseno negativo y seno negativo tiene que estar acá. Si nos dan los dos positivos, tiene que estar en el primero, etcétera. Dependiendo de los signos que tenga, vamos a saber en qué cuadrante está el ángulo, y entonces puede ir girando. Dependiendo del ángulo, la recta va a ir girando alrededor del origen y vamos a saber por dónde pasa con la distancia a la que se encuentra alrededor del origen. Bien. Me tomo un matecito. Me enfrió los pies y me agarró dolor de garganta de tanto hablar. Hace mucho no daba clase tanto. Bien, ¿cuántos somos? 38. Algo es algo. Yo anoto, miro. Hay caras que veo todos los días. Y otras que no veo casi nunca. Vamos con la distancia de un punto a la recta. Voy a escribir con verde. La distancia del punto a la recta es una de las cosas para las que nos sirve la ecuación normal. Tengo, por ejemplo, tengo el punto P sub 1, que tiene coordenadas x1 y 1. Tengo la recta R, dada en su forma normal, dada por la ecuación normal. Esto cuando ponen así las tres, porque les aclaro, yo no voy a decir R es igual a tal cosa, porque si no estoy diciendo que R es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir, lo que voy a escribir para que sea correcto es R pucha, che. Puede ser que tenga tanta... Ahí está, me persigue. R está definida por la ecuación esta igual a 0, o como está escrito ahí, R también se le diría está definida por tal cosa. ¿Está claro? No es igual, porque R no es igual a eso. Muy bien. Entonces, tengo el punto P sub 1, tengo la recta R, que puede estar dada de esta forma o de esta otra forma. De las dos formas puedo conocer el versor normal, o haciendo A sobre módulo de n, B sobre módulo de n, o sabiendo que esto son los cosenos directores de ese vector normal. Siendo n0 perpendicular a la recta, ya lo sabemos. Ahora bien, miremos acá. El vector normal, la dirección del vector normal a donde está n0, por acá está n0, está un poco corrido mi dibujo, y acá está el punto al que quiero hallar la distancia. La distancia del punto a la recta se mide aquí, perpendicular. O sea, esta es la distancia del punto a la recta, que si yo la deslizo es igual a esta medida. ¿Sí? Siendo esta medida igual a P. ¿Se ubican o no? Tengo la dirección normal a la recta, acá está n0, esta medida es P, que la saco de la ecuación, y esta medida es la distancia del punto a la recta, que es la misma que esta. Se arma un triángulo con OP1, este punto que baja acá perpendicular a la recta, y este puntito que armé, bajo el punto perpendicular a la recta, se arma un triángulo con el origen P1. Aquí tengo un ángulo phi. Entonces, si yo hago el producto escalar de n0 por OP1, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo que teníamos hoy. Lo mismo que teníamos hoy. ¿A qué es igual el coseno de phi en este triángulo? Al cateto adyacente, que es P más D, dividido la hipotenusa, que es el módulo de OP sub 1. ¿Me siguen o no? En este triángulo,
que se formó con O, P sub 1 y la perpendicular de P sub 1 sobre la dirección esta, se arma un triángulo rectángulo que aquí tiene un ángulo φ, del cual voy a decir que el coseno es igual al cateto adyacente, que es esta medida P, que es dato, más esta medida D, que es la que quiero calcular, dividido el módulo de OP sub 1. Con lo cual, P más D va a ser igual al módulo de OP sub 1 por el coseno de alfa. Volviendo aquí a nuestro planteo aritmético algebraico, si yo hago el producto escalar de n0 por OP sub 1, va a ser igual, vamos al cálculo auxiliar, n0 por OP sub 1, ¿qué va a ser igual? A módulo de n0 por módulo de OP sub 1 por el coseno de alfa. Pero el módulo de n0 vale 1. Y el módulo de OP sub 1 por el coseno de alfa es igual a P más D. Vamos a ver esto para que no se vea tan feo. El módulo de OP sub 1 por el coseno de alfa es igual a P más D. Por lo tanto, me queda que N0 por OP sub 1 igual a P más D. Paseando el P al otro lado restando, me queda igual que, me queda que N0 por OP sub 1 menos P es igual a D. Si hacemos el producto escalar de esto, en función de sus componentes, como hacíamos antes, y de vuelta llamábamos a menos PC sobre N, si hacemos N0 por OP sub 1, el vector OP sub 1, ¿qué componentes va a tener? Lo vamos a anotar acá. Si P sub 1 es, las coordenadas de P sub 1 son X1 y X1, las componentes de OP sub 1 van a ser X1 e Y1, porque van a ser X1 menos 0 y 1 menos 0. Entonces, haciendo el producto escalar, me queda esto por esto, más esto por esto, menos P, que es igual a C sobre módulo de N, igual a D. Repito, N0 por OP sub 1, geométricamente sacamos que es igual a P más D. Traigo P restando y me queda que N0 por OP sub 1, que ya sabemos cuánto vale el producto escalar, menos P igual a D. N0 por OP sub 1 en función de sus componentes es esto. Primera por primera más segunda por segunda. Y menos P es igual a C sobre D. Perdón, a C sobre módulo de N. Todo esto igual a D. ¿Qué quiere decir esto? Esto que quedó acá, ¿qué es? Esto, si yo saco el denominador común y hago todo esto, le faltan más o menos acá. ¿A qué es igual? Este cuadrado aquí. La ecuación normal de la recta. ¿Te parece muchísimo la ecuación normal de la recta? Solo que en lugar de la X y la Y, tienen X1 e Y1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo las coordenadas del punto X1 e Y1 en la ecuación normal de la recta, lo que me da como resultado es la distancia del punto a la recta. ¿Se entiende? Si yo reemplazo las coordenadas de X y de Y en la ecuación normal, las variables X e Y en la ecuación normal, por las coordenadas del punto P sub 1, lo que obtengo es la distancia del punto a la recta. Piensen ustedes que si yo tomara un punto de la recta, y pusiera aquí, ¿qué me daría acá? La distancia del punto de recta. ¿Cuál distancia me va a dar? Si está sobre la recta. 0. Y 0. Si está sobre la recta, tiene que verificar la ecuación normal y esto tiene que darme 0. Si no está sobre la recta, me va a dar un valor distinto de 0. Podemos usar esta forma de la ecuación normal o la otra forma de la ecuación normal, reemplazando las variables por las coordenadas del punto, hallamos la distancia del punto a la recta. Vamos.
La demostración es esta. Qué linda que es para pedir en el examen. ¿Cómo me gusta? No, no creo. Nunca se sabe, ¿va? Bueno. Interpretación del signo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la distancia, como siempre les digo, es una medida positiva. O sea, siempre la distancia es mayor o igual que cero. Por eso, nosotros en el valor absoluto decimos que la forma de medir distancia entre dos números es calcular el valor absoluto de la diferencia entre ellos. ¿Cómo puedo hallar la distancia entre cualquier par de números? Valor absoluto. Y el valor absoluto siempre es positivo o cero. Pero acá en geometría tiene una interpretación. Si bien la distancia, por ser una medida, se toma en valor absoluto, el signo tiene un significado geométrico. ¿Qué quiere decir que la distancia me dé positiva? Quiere decir que desde el origen, para llegar al punto, tengo que recorrer desde el origen para llegar hasta la altura del punto, tengo que recorrer P y sumarle D. ¿Sí? Si D es mayor que 0, entonces significa, como en el gráfico anterior, que n0 por OP sub 1 es igual al módulo de n, de n0, por P más D. O sea que P sub 1 y el origen están en distintos semiplanos. Quiere decir que el punto está del otro lado del origen respecto de la recta. Desde el origen hay que pasar la recta y seguir para llegar a la altura del punto. Y si D es menor que 0, significa lo contrario. Que n0 por OP sub 1, la misma deducción de antes, va a ser igual a P menos D, porque para llegar hasta la altura del punto, por ejemplo, en este caso P sub 2, voy a hacer P menos D, se va a tomar en el otro sentido la distancia. Entonces significa, cuando la distancia me da positiva, que el punto y el origen están en distintos semiplanos respecto de R. ¿Entienden los distintos semiplanos? Una recta divide el plano en dos semiplanos. De este lado y de este lado. Cuando la distancia me da positiva, quiere decir que el punto está de un lado y el origen del otro lado, en distintos semiplanos respecto de la recta. Y si me da menor que 0, significa que están en el mismo semiplano, del mismo lado. Y si D es igual a 0, obviamente, significa que el punto está sobre la recta. ¿Mazo? Entonces, para hallar la distancia, reemplazamos en la ecuación normal las coordenadas del punto. Si nos da mayor que 0, significa que... Vamos a volver al ejercicio anterior, a ver. Significa que la recta y el punto están en distintos semiplanos. A ver dónde puedo hacer. Voy a poner una diapositiva nueva. Teníamos la ecuación de hoy. 3x más 4y menos 2 igual a 0. ¿Que cómo era? Ay, Dios. ¿Cómo era? ¿Cómo era la recta esta? El vector normal formaba un ángulo de 53 grados. Vamos a poner que es 45 por acá. No quiero pasar a la ecuación explícita. Vamos a suponer que esto es n0. Y si esto es n0, esto vale 1, acá va a estar 2. A 2 unidades de distancia va a pasar la recta. Entonces, bueno, supongamos que esa es, salió medio feo. La ecuación normal de esto quedaba, dividiríamos todo por 5, 3 quintos de x
más 4 quintos y, ¿cómo quedaba? Menos 2 quintos igual a 0. Así quedaba. Dividíamos todo por el módulo de n, que es 5. ¿Ustedes sabían por qué dividí por esto, por 5? ¿De No, dónde saqué el profe. módulo de n? ¿De dónde saqué que el módulo de n es 5? Yo tengo de datos la ecuación general. ¿Cómo puedo saber el módulo de n? Hola, La ¿puedo raíz dormir? cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Claro, de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. A estos valores que multiplican a x y a y, no te tienen que olvidar que dada la ecuación general, estos valores que multiplican a x y a y son a y b, que son a y b los componentes del vector normal a la recta. Por lo tanto, el módulo de n va a ser a al cuadrado más b al cuadrado. Lo saco de acá. ¿Estamos? Una vez que tengo el módulo de n, divido todo por el módulo de n, eligiendo ese módulo con signo contrario al de arriba, al que tiene c, y me queda la ecuación normal. Esta es la ecuación normal. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hallar la distancia de un punto, fíjense que esta medida es 2. Así que vamos a elegir un punto, por ejemplo, aquí. A ver, aquí vamos a ponerle este punto, si más o menos, P sub 1, le voy a dar coordenadas 1, 1. Sé que va a estar de este lado porque el P sub 1 va a estar a 45 grados del origen, porque tiene 1 y 1, y la recta va a estar más arriba. Esta dirección está más arriba. Y voy a tomar un P sub 2 por acá arriba. Por ejemplo, 1, 4. Y voy a hallar la distancia, todo para que vean que la distancia esta me va a dar positiva, y que la distancia esta, distancia 1, me va a dar negativa. Vamos a hallar la distancia 1. ¿Cómo se halla la distancia 1? Reemplazando la ecuación normal, las variables x e y por las coordenadas del punto. O sea, va a ser 3 quintos por 1 más 4 quintos por 1 menos 2 quintos igual a 0. ¿Será o no? 3 quintos más 4 quintos. ¿Esto está bien? A ver qué hice. Déjeme ver algo. Ah, ya. ¿Estaba bien? Ay, ay, ay. ¿Qué hice? Sí, está bien esto. Tengo que reemplazar ahí. Más C. ¿Cómo era la ecuación de la recta que estábamos trabajando hoy? Que la borré, carajo. Estaba bien. No sé por qué no me da. Y si no me da, no me da. Creo yo que no me da. ¿Cuánto me da la distancia aquí? 3 quintos más 4 quintos. Esto habré hecho mal, chicos. Algo hice mal. 1 la ¿Cuánto me da distancia. aquí? 1 me da a mí. ¿Esto te da cuánto? 1. 1 me da a mí. 1. 1. O sea, ninguno de los puntos esos son de la recta. No, obviamente. Lo elegí a propósito. Y la distancia 2, ¿cuánto me va a dar? 3 quintos por 1. Entonces está mal dibujada la recta. Quiere decir que las dos están del otro lado. Vamos a ver esta recta, a ver si yo la dibujo bien, a ver qué es igual. La hice mal, claramente. Menos 3x más 2 sobre 4. Pasa por un medio. Nada que ver, ¿eh? La dibujé re mal. Y la pendiente es menos 3 cuartos. Claro, están los dos puntos del otro lado. Hice mal la recta yo, chicos. 4 menos 2 quintos, etcétera, me da un valor mayor que 0, porque hice mal los puntos. Bueno, esto, a practicar en la práctica, yo ya estoy perdida, inventé mal el ejercicio, hice mal la ecuación en realidad.
Practican después. Yo ya me olvidé de la práctica. Esto es lo que tenemos que saber entonces. Yo elegí 2 puntos del otro lado, ¿sí? Mal elegidos. Los 2 me dieron positivo porque los 2 estaban del otro lado. Yo sé por qué hice mal el coseno y el seno. Lo grafiqué mal. Después lo vemos. Después lo miro eso. ¿Por qué me quedó mal la recta? ¿Qué hice mal? Algo hice mal. Ah, ya. También nos equivocamos, sobre todo cuando improvisamos, ¿vieron? Distancia entre rectas paralelas. ¿Con qué color voy? Con verde. Si yo tengo 2 rectas paralelas y quiero hallar la distancia entre ellas, voy a usar el recurso este que me dieron recién, que aprendí recién. Entonces tengo las rectas R y R', cuyas ecuaciones son estas 2. ¿Sí? Ecuaciones generales. Bien. Si son paralelas, ¿cómo son A y A', B y B'? Equivalentes. ¿Equivalentes? O iguales. Después de simplificar, obviamente. Por lo pronto Sí. tienen que ser, ¿qué? Proporcionales. A sobre A' tiene que ser igual a B sobre B'. O son iguales o son proporcionales. Es decir, por ejemplo, los dos, A y B' son el doble respectivamente de A y B. O A' y B' son respectivamente el triple de A y de B, etc. O sea, el cociente entre los dos siempre me va a dar el mismo valor. O sea, son proporcionales. Bien. Una forma de hallar la distancia entre 2 rectas paralelas es tomar un punto de una de ellas y hallar la distancia a la otra. Muy básico. Sería lo que hacemos acá. Si yo tengo las 2 rectas paralelas y quiero hallar la distancia, tomo P1 y hallo la distancia que hay desde P1 hasta la recta R usando la fórmula de la ecuación normal que estudié recién. Y como si son paralelas, la distancia entre las rectas siempre es la misma para cualquier punto de la recta. Entonces, esa sería una forma de hallar la distancia entre las 2 rectas paralelas. Otra forma sería normalizando ambas ecuaciones, o sea, dividiendo ambas ecuaciones por el módulo del vector normal, teniendo en cuenta siempre que P es igual a que el módulo que lo que me dé aquí, con su módulo, va a ser la distancia de R al origen. Le pone el módulo porque se toma positivo, porque sabemos que para el signo nos dice algo, no que es un número negativo, sino que significa algo. Entonces, yo saco las distancias de un punto en la ecuación general. Ustedes me dan ¿qué? En la ecuación general, ay, espere que se fue, me va a embromar, esta diapositiva. Cuando yo hago acá la ecuación normal, recordamos que ¿qué? Que esta medida es menos P. Y que esta medida es menos P. Tomando su valor absoluto y sabiendo P y P', ¿qué son P y P'? ¿Qué dato nos aporta la ecuación normal? ¿O con qué datos partimos para hallar la ecuación normal? De un Recuerden. punto de la recta. No teníamos punto. Ese era el dato, en la ecuación normal no teníamos punto, teníamos un versor normal y la distancia del origen a la recta. Versor normal y la distancia del origen a la recta.
¿Sí o no? ¿Y cuál era la distancia del origen a la recta? ¿Cómo se llamaba? P. Distancia del origen a la recta. Así lo definimos. Y después vimos, algebraicamente, que hacíamos P igual a menos C sobre módulo de N. ¿Sí? O sea que este positivo es menos P. Pero si tomamos en valor absoluto, es la distancia del origen a la recta. ¿Qué pasa entonces si tengo las rectas paralelas? Si yo tengo, ahí yo tengo que saber cómo están ubicadas las rectas, ¿entienden? Tengo que graficarlas. Si resulta que el origen está en el medio de las rectas, la distancia entre las dos va a ser igual a P más P', se van a sumar. Si el origen está en el medio de las dos, la distancia va a ser la suma de P y de P'. Ahora, si el origen no está entre las dos, está de alguno de los dos lados, esto va a ser P', y esto va a ser P, y entonces la distancia entre las dos va a ser el módulo de P menos P'. ¿Sí? Para que me dé positiva la distancia, voy a ponerle valor absoluto de la diferencia entre P' y P. ¿Cuándo voy a calcularlo así? Cuando el origen está de un solo lado, no está en el medio de las dos rectas. Vamos a un ejemplo. Tengo esta recta. A ver si está el gráfico, no me acuerdo. Sí. Ahí está graficada, pero es otra. Tengo la recta 3x más 4y más 2 igual a 0. Y el punto P sub 1, 2, 3. Primero me pide hallar una recta paralela a R que pase por P sub 1. Entonces, si tengo esta recta y quiero hallar una paralela, va a tener las mismas componentes de vector normal, pero va a tener C diferente. Entonces, P sub 1 pertenece a R', por lo tanto va a tener que verificar esta ecuación. Entonces, ¿cómo hallo este C reemplazando P sub 1 acá? Y me tiene que verificar la ecuación. Ya habrán hecho esto. ¿Ya empezaron a dar recta en el práctico? Sí. Bueno, por ejemplo, ¿ya habrán llegado a la ecuación general o no? Si No, quieren yo hallar la ecuación general conociendo el vector y el punto, por ejemplo, si yo les digo, dado n y el punto, arme la ecuación general, ¿ustedes qué les van a poner? Si n es igual a AB y un punto, No, le damos, creo que. por ejemplo, van a poner A por X más B por Y más C igual a 0. Y acá van a poner los valores de Y y B, pero para hallar C van a poner los valores de X y de Y del punto, porque el punto pertenece a la recta, y con eso van a despejar C. Eso es lo que se hizo acá y se halló R', ¿qué característica tiene? Que es paralela a R y pasa por P sub 1. Muy bien. Segundo dice hallar la distancia entre R y R'. Hizo del método más fácil. Hizo el método más fácil, primero tomó un punto de R' y lo reemplaza en la ecuación general de R. La ecuación general de R es 3x más 4y más 2 igual a 0, dividiendo por el módulo, va a quedar esta ecuación normal de R, reemplaza X e Y por las coordenadas del punto P sub 1, y entonces me da que la distancia de R a R' es igual a 4. ¿Por qué? Porque reemplacé las coordenadas de un punto de R' en la ecuación normal de R. Esa es una forma. ¿Sí? Fíjense que me dio negativo. Dice que quiere decir que el origen está entre R y R'. La distancia entre las dos rectas me dio negativa. El origen está entre R y R'. Vamos a mirarlo por qué. ¿Cuánto vale P en R? En R. Aquí. Menos 2/5. ¿Cuánto vale P'? No la podemos sacar. Así, acá.
Si C vale menos 18 quintos, P' va a valer 18 quintos. ¿Vamos a graficarla o no? Si están graficadas acá, vamos a mirarla. Esta era R. Algo hicimos mal, chicos, hoy con el... Ay, no, es la misma recta, está bien. La otra pasaba por acá. La distancia es 2. Es 2 quintos la distancia. Ahí hicimos mal, chicos. Quiero volver al ejercicio de hoy. ¿Se acuerdan o no? Ey, Sí, profe. Que ¿se daba acuerdan qué hicimos mal? Me quedé con la duda de qué hicimos mal. Hoy teníamos 3x más 4y menos 2 igual a 0. Lo que yo hice fue dividir por 5 y decir, esto es el coseno de alfa, esto es el seno de alfa, perfecto, y esto es P. ¿Y qué hice mal? Grafiqué con P igual a 2 y es con P igual a 0,4. ¿Está? Efectivamente, el vector versor normal era 53 grados. Esa recta, el versor normal formaba 53 grados, pero yo lo hice pasar a 2 unidades y era a 0,4 unidades. Por eso al tomar los puntos los dos de este lado nos dio los dos positivos. No me podía quedar con la duda de dónde salió mi error. Bueno, esta recta es igual, pero con el signo cambiado. O sea, esta es parecida a la que habíamos hecho hoy. Tiene la misma dirección de N0, pero con menos 0,4. Y esta es la que tiene menos 18 quintos. Fíjense que aquí en esta recta, P vale ¿cuánto? Menos 2 quintos dijimos. Y en esta otra recta, P' vale 18 quintos. Como dan de distintos signos, quiere decir que uno está para cada lado del origen. Entonces la distancia entre las dos, o sea, da de distintos signos, están de distintos lados del origen, quiere decir que el origen está en el medio, la distancia va a ser la suma de las dos. En la práctica tengo entendido que esto no vuelven a tocar, porque yo en la práctica nunca dábamos así directamente. Quiero hallar la distancia entre dos rectas paralelas, tomo un punto de una y reemplazo en la ecuación normal de la otra. Esto es como un análisis, ¿está? Tengo la ecuación general, al pasar a la ecuación normal, que es dividiendo por el módulo, me queda que esto es P' en este caso, dividido por 5, claro, acá también lo mismo. Como tienen distintos signos, ¿qué quiere decir que el origen, que las rectas están de distintos lados del origen? Quiere decir que el origen está en el medio. Y entonces la distancia es la suma de las dos. Si las dos me daban positivas o las dos me daban negativas, las No se le escucha, distancias profe. iban a ser el módulo de la diferencia. Pues yo no lo escucho. ¿Quién está hablando? ¿Alguna pregunta? Hola. Hello. No, decía que no le escuchaba a usted, pero debe ¿Mm? ser sí. Dijo que no le escucha a usted, pero sí se escucha. Debe ser un problema. Ah, sí, se escucha. No, quiero gritar más. Bien. Ángulo entre dos rectas. Hasta ahora nosotros aprendimos a calcular ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Y también entre dos rectas dadas en forma general. Ok, Rodrigo. Ahora quiero, perdón, dadas en forma... Ay, ¿cuál es la otra que estudiamos? Sí, general. ¿O no? No me acuerdo que estudiamos. Ahora déjame mirar un ratito. Voy a mirar de vuelta. Que no puedo.
Bueno, que se saca para que se vea la celda. No logro saber cómo hacer para ponerle la barra al costado de vuelta, no me acuerdo. Hallamos ya el ángulo entre recta, no, eso es lo que no me puedo acordar. ¿Ustedes se acuerdan o no? No me acuerdo, me perdí. Hallamos la general o implícita. ¿Y sí? A ver. No estudiamos los ángulos de las rectas todavía, por eso es. Ahora está, vamos a estudiar cómo hallar, para qué nos sirve, ¿Están viendo ustedes o no? El Sí, se ve, PowerPoint. Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. entonces, terminamos con la ecuación normal. Hicimos la deducción de la ecuación normal, y con la ecuación normal, básicamente, ¿qué podemos hacer? Calcular la distancia de un punto a una recta, y calcular la distancia entre dos rectas paralelas. Ahora ya nos volvemos a trabajar, dejamos de trabajar con la ecuación normal, vamos de vuelta con la general. Si tengo dos rectas definidas por su ecuación general, de ellas inmediatamente yo puedo sacar los datos del vector normal a esas rectas. O sea, mirando la ecuación ya sé que A1 y B1 son las componentes de N1, y A2 y B2 los componentes de N2. ¿Quiénes son N1 y N2? Vectores perpendiculares respectivamente a R1 y R2. R1 y R2 forman entre ellas un ángulo alfa. N1 y N2 forman también un ángulo alfa acá. Tengan en cuenta que este ángulo es recto, este ángulo es recto. Y entonces acá no se aprecia bien porque están como muy perpendiculares las rectas. Pero supongamos que tengo así, que estas son R1 y R2. Acá va a estar N0, N1 o el que sea, y acá va a estar el otro. Y entonces estos ángulos son rectos, y estos ángulos, ¿cómo son entre sí? Acá parecen iguales, porque parecen los cuatro ángulos rectos, pero no son iguales. La suma de los cuatro ángulos de un cuadrilátero, de cualquier cuadrilátero, vale 360. Quiere decir que si acá tengo 90 y 90, la suma de estos dos me tiene que dar 180 grados. ¿Vieron para qué sirve eso que se llama en la secundaria? La suma de los ángulos de un triángulo vale 180. La suma de los ángulos de un cuadrilátero vale 360. Entonces, este ángulo alfa más este ángulo beta dan iguales a 180 grados. Y cuando dos ángulos son así, que se llaman suplementarios, el coseno de uno es igual al opuesto del coseno del otro. Es decir, tienen el mismo valor de coseno, pero uno positivo y el otro negativo. No quiero estar dibujando la circunferencia, pero por ejemplo, son complementarios 60 con 120. Perdón, suplementarios. Estos ángulos son suplementarios. Este y este. Si yo bajo acá, uno tiene coseno positivo y el otro tiene coseno negativo. Entonces, cuando ustedes les piden la demostración esta, van a decir eso. Todo esto sale de decir que esto es un cuadrilátero, estos son dos ángulos rectos, entonces la suma de alfa y beta tiene que dar 180 grados. Y cuando dos ángulos son suplementarios, el coseno de uno es igual al opuesto del coseno del otro. Básicamente esto que quiere decir que son iguales en valor absoluto, pero de distinto signo. Y que el coseno positivo va a corresponder al ángulo agudo. Porque aquí cuando yo hallo el coseno me puede dar positivo o negativo, dependiendo de cómo sean estas componentes.
Y los ángulos que forman las rectas van a ser los mismos que forman sus vectores perpendiculares, porque si esto es beta, esto que está aquí va a ser ¿quién? Alfa. Entonces, este lado, este alfa de acá, es el mismo que acá. Cuando yo hallo el coseno, dependiendo de cómo tome los puntos, me puede dar el positivo o el negativo, el agudo o el obtuso. Yo voy a elegir el que me convenga, sabiendo que si el coseno es positivo corresponde al ángulo agudo, porque en realidad las rectas también forman este ángulo alfa y este ángulo beta, ¿o no? Siempre que se cruzan, ¿se acuerdan o no? Forman un ángulo y otro, lo mismo los vectores. Entonces, cuando yo reemplazo, si me da positivo, quiere decir que es el ángulo agudo, y si me da negativo, quiere decir que es el ángulo obtuso. Bien, y entonces voy a deducir la fórmula del ángulo entre dos rectas, de la misma forma que hice el ángulo entre dos vectores. ¿Se acuerdan que usábamos el producto escalar de dos vectores igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido? Despejando de acá el coseno me va a quedar que el coseno de alfa es igual al producto escalar de n1 por n2 sobre el producto de los módulos. Y el producto escalar de n1 por n2 es primera por primera más segunda por segunda. Y esto es el módulo de n1 y esto es el módulo de n2. Si quieren hacemos un ejemplo rápido. ¿Quieren o no? Sí, por favor. Ya díganme. Sí, profe. O callen para siempre. Bueno, a ver. Vamos a seguir con la misma. Esta recta. Y por supuesto tengo que elegir otra que no sea paralela. Si le pongo el mismo 3 y el mismo 4, me va a dar una recta paralela, el ángulo me va a dar 0. Bien. ¿Cuánto vale n1? Las componentes del vector normal acá, 3, 4. ¿Cuánto vale n2? 2 Y menos 3. menos 3. ¿Cuánto va a valer el coseno del ángulo alfa que forma una con la otra? 3 por 2 menos 4 por 3. Le pongo menos porque ya sé que me va a dar negativo. Primera por primera más segunda por segunda. Sobre el producto de los módulos. El módulo de este va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y el módulo de este va a ser 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Es por menos 3, pero como es cuadrado es lo mismo, ¿está claro? O sea que acá en el numerador me va a dar 6 menos 12 menos 6. Esto me va a dar, acá sí se toma siempre positivo, ¿eh? 25. 5, raíz de 25, 5, y esto raíz de 13. Me va a dar un número, en este caso negativo, me va a dar el ángulo obtuso que forman las dos rectas. Entonces hago 6 dividido, paréntesis, 5 por raíz de 13, me da 0,3328 negativo, menos 0,3328, etc. Con ese valor hago shift coseno de ans, o sea, de la respuesta anterior. Eso quiere decir ans, el answer anterior. Y shift grados, y me da 70 grados. En realidad, a ver, hay dos ángulos que tienen el coseno negativo. El ángulo obtuso o el ángulo negativo. Cuando les da, sí, les da. ¿Me puse negativo yo acá? Ah, por eso lo puse. Menos 0,33, menos 0,3328. Shift coseno. ¿109 me da mi profe? Me da 109, sí, no le puse el Sí. signo yo. Si les da un ángulo negativo, le suman 180 grados, ¿está claro?
porque puede ser que les dé negativo también, pero no en este caso, en el seno les va a pasar eso. Entonces, alfa igual a 109 grados, 26 minutos, 19 segundos, etcétera, etcétera. ¿Está? Ese es el ángulo obtuso que forman las dos rectas. Son unas rectas que están así. Acá 109 y acá les va a quedar 71. Porque la suma de los dos tiene que dar 180. Listo. Ahí hicimos el ejemplo. Entonces sacamos de las ecuaciones generales los vectores normales y aplicamos la fórmula igual que en el ángulo entre dos vectores. O sea, el ángulo entre las dos rectas en el plano se va a reducir a hallar el ángulo entre sus vectores directores. Si me da negativo el coseno es porque es el ángulo obtuso, si me da positivo porque es el ángulo agudo. Bien, acá, ¿puedo borrar esto? ¿Copiaron ya? ¿Sacamos Sí, fotito? Sí, profe. Bien. Volvemos a analizar la condición de perpendicularidad, ahora con la ecuación general. Cuando dos rectas son perpendiculares, sus vectores son perpendiculares, o sea, sus vectores normales son perpendiculares también. Y entonces el producto escalar de los vectores perpendiculares, de los vectores normales, me va a dar 0. Entonces, A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2 me tiene que dar igual a 0. Si paso esto restando al otro lado, me queda así. Y si paso A sub 2 dividiendo al otro lado y B sub 1 dividiendo a este otro lado, me queda que A sub 1 sobre B sub 1 es igual a menos, y este B sub 2 lo pongo dividiendo en el denominador. Me está diciendo que qué cosa. Fíjese que A1 sobre B1 son las componentes del vector normal. Me da opuesto, porque tiene el signo menos de este lado, e inverso al cociente de las respectivas componentes del otro. Esto sería U sub X sobre U sub Y, U sub X sobre U sub Y. Yo lo hubiera hecho más lindo así, miren, ya que estamos. Porque en realidad la pendiente es B sobre A, ¿sí o no? Pues la componente del vector es AB y, bueno, no importa, lo estudiamos así, va a ser lo mismo. Lo que me muestra esta fórmula es que las pendientes son opuestas e inversas. Estas serían las pendientes del vector normal, y por lo tanto las pendientes de las rectas, porque las pendientes de las rectas están dadas por U sub X, U sub Y, y estas son del vector normal. Volvemos a lo mismo. Dos rectas van a ser perpendiculares si sus vectores normales son perpendiculares. O sea, si el producto escalar de ambos es igual a 0. Y eso se va a dar cuando sus pendientes sean inversas y de sentido contrario. Las pendientes de los vectores y las pendientes de las rectas. Es decir, por ejemplo, cuando una sea 3 y la otra sea menos 1/3. Porque el producto son de distintos signos y esta es la inversa de esta. Condición de perpendicularidad para dos rectas. Esto lo habíamos estudiado parecido con los vectores. ¿Cuándo son paralelas dos rectas? Si dos rectas son paralelas, sus vectores normales son paralelos. Y entonces sus componentes son proporcionales. Por lo tanto, sus pendientes van a ser iguales. Esto ya lo vimos recién hace un ratito cuando hallamos una recta paralela a R. Entonces, si dos rectas son paralelas, sus vectores normales son paralelos, entonces sus componentes son proporcionales y por lo tanto sus pendientes iguales. Y por último, para terminar, les quería mostrar otra fórmula del ángulo. Ahí me pica la nariz. Que si yo tengo las rectas dadas en su forma explícita, en la forma explícita conozco la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sí? Y con la pendiente
puedo conocer el ángulo que forma cada recta con el eje X. Es decir, dada una recta en forma explícita, por ejemplo, y igual a 2x más 1, este 2, que es la pendiente, es la tangente del ángulo que forma la recta, en este caso esta recta, con el eje X. Y este M2 es la tangente de alfa 2, el ángulo que forma esta recta con el origen. El ángulo que forman las rectas entre sí, que acá le llama W, es el mismo ángulo que forman los vectores directores de estas rectas, que los llamábamos U1 y U2. U1, el vector director de R1, tiene la misma dirección de R1, pero está aplicado en el origen, y U2, la misma dirección de R2, pero aplicado en el origen. Entonces, si U1, si esto es alfa 2 y esto es alfa 1, W, el ángulo entre los dos vectores va a ser igual a alfa 1 menos alfa 2. Por lo tanto, la tangente de W va a ser esta, y esta es una fórmula que nosotros no hacemos la deducción, es una fórmula que se hace cuando se estudia trigonometría a fondo, se llama tangente de la diferencia de dos ángulos, y se deduce por geometría, ¿sí? La cuestión es que también podríamos usar esta fórmula para hallar el ángulo entre dos rectas que están dadas en forma explícita. De esta manera, la tangente del ángulo va a ser la diferencia entre las dos sobre 1 más el producto de las dos tangentes. Esta fórmula hay que aprenderla de memoria porque no hacemos la deducción, pero no la solemos usar, usamos la otra nada más. Y en ese caso pasa lo mismo, eso no les muestro, vamos a hacer nomás un ejemplo con eso. Por ejemplo, si tengo estas dos rectas dadas en forma explícita, quiere decir que la tangente de alfa 1 es 2 y la tangente de alfa 2 es menos 3. Entonces la tangente de W, según eso que estuvimos viendo ahí, era igual a la tangente de alfa 1 menos la tangente de alfa 2, de alfa 2, sobre 1 más la tangente de alfa 1 por la tangente de alfa 2. En este caso va a ser tangente de alfa 1, 2. Tangente de alfa 2, menos 3. Sobre 1 más 2 por menos 3. O sea, esto me va a dar 5 sobre menos 5. Me va a dar menos 1. Si ponen y tangente de menos 1, le va a dar menos 45 grados. ¿Cuánto dijo que da en el denominador, profe? Y menos 6. Tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2, esto da menos 6 por más 1, menos 5. Y arriba da 5. O sea, esto da menos 5, 5 sobre menos 5. De ahí es que digo que vale menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo tangente a la menos 1 de menos 1, me va a dar menos 45 grados. Le tengo que sumar 180 para que se pase a positivo. Es 135 grados. ¿Será cierto? Vamos a graficarla. Rapidito. Y medio a lo guaso, ¿no? Esta recta, rápido, pasa por 1 y tiene pendiente 2. O sea que cuando x vale 1, más o menos viene así. Y esta pasa por 4 y tiene pendiente menos 3. O sea que cuando x vale 1 va a ser 4 menos 3 es 1. Y este es el ángulo W igual a 135 grados. ¿Sí?
Si yo hubiera dibujado bien, me tenía que dar de 135 grados. Así está bien, tiene que tener 45 y 135. Está bien. Está perfecto. Listo, niños. Terminamos la unidad. Creería que hasta ahí nomás llegamos hoy. ¿Sí?